Anikuna o Rikuna. Otra vez en nuestra clase de quechua. Nuestra clase de hoy es sobre dos morfemas que indican la duración. Son morfemas verbales. Pa, tiempo breve. Ra, tiempo prolongado. Van agregados al tema verbal. Qawapai, vigilar un rato. Qawaray, vigilar sin perder de vista, tiempo prolongado. Rikapai, ver un rato, cuidar. Rikaray, mirar con atención, observar, quedarse mirando. Wiyapai, oír un rato. Wiyaray, escuchar con atención, escuchar pensativo. Cuando alguien nos está mirando, decimos, Kawapamaitsu, no me vigiles. Pitzak wallpata gawaran. El gavilán vigila a la gallina sin perder de vista. Timpo mankata rikapa. Veo la olla que hierve. Cuido la olla que hierve. Yanapamai. Rikaramaitsu. Ayúdame. No te quedes mirándome. Yuya runata wiyapaitsu. No escuches a gente mentirosa. Mana kairmi wiyara. Escucho con atención porque no entiendo. Esta es la actitud que tenemos cuando no entendemos otra lengua. Escuchamos tratando de entender por alguna palabra o por algún gesto. Kai, entender, comprender. Yuya, mentiroso. Por eso el segundo principio del mundo andino es amayuya, no mentir. Manca, olla. Pitzak, gavilán. Wallpa, gallina. Yanapay, ayudar. Explicación de algunos morfemas que aparecieron en las oraciones que están en la práctica. Ma es un morfema que indica objeto directo o indirecto que se incluye en el verbo. Equivale al castellano me. Por ejemplo, me miras, objeto directo. Me regalas algo, objeto indirecto, me. Pero en el quechua basta con ma. Puede tener valor de objeto directo o indirecto, según el contexto. El gerundio irnin o simplemente ere indica algo causal, modal, temporal, condicional. Se usa cuando el sujeto es el mismo de la oración principal y la oración secundaria. El morfema su, negación, se usa con todas las palabras, verbo, adjetivo,
nombre, adverbio. Su es un sufijo negativo. El morfema I, que lo escribimos como Y, es el morfema de infinitivo, pero también es morfema de imperativo de segunda persona. Bien, por hoy día hasta aquí. Para la próxima semana voy a traer un relato breve para que ustedes comprueben cuánto les sirve lo que han aprendido hasta ahora. Bien, panicuna, guauricuna, iguayá.